teniendo que ver con la vida cristiana. And so, of course, we have preached many messages about this, including the first one was about salvation. Ya hemos predicado varios mensajes sobre esto y el primer mensaje fue acerca de la salvación Then we preached about baptism y luego del bautismo and about growing as a Christian. y cómo crecer como un cristiano. We preached about studying the Bible and reading the Bible. También predicamos cómo estudiar y leer la Biblia We talked about how to pray. y cómo orar. And then we preached also about how God wants us to be morally pure. También predicamos cómo es que Dios quiere que seamos moralmente puros. And last week we talked about God's design for marriage. Y la semana pasada hablamos sobre el diseño de Dios para el matrimonio. And the title of the message today is God wants you to be added to the church. Y el título del mensaje de hoy es que Dios quiere que seas añadido a la iglesia. And so this is a very important part of being a Christian. Esta es una parte muy importante con ser un cristiano. That God wants us to join a local New Testament church. Que Dios quiere que nos unamos a una iglesia local que es el Nuevo Testamento. And today we are going to learn why it is so important to be part of a church. Y hoy vamos a aprender por qué es tan importante ser parte de una iglesia. In our culture here, I don't know how it is in other countries, but in our culture here we have many wrong ideas about church. En la cultura de este país, él no sabe acerca de los otros países, pero en este país hay una idea muy equivocada acerca de la iglesia. For example, many people in our country, they view a church as a business. Por ejemplo, mucha gente en este país mira a las iglesias como un negocio. Some people view a church as a music concert. Hay gente que ve a la iglesia como un concierto de música. Sometimes people view a church as a place where you go to hear someone give a speech. Hay veces que la gente piensa que la iglesia es para escuchar a alguien que pueda dar un anuncio así sin religioso mensaje. And so people very often are going to church to be entertained. Entonces muchas veces la gente va a la iglesia para ser entretenidos. But then very often people attend church and they're disappointed. Y muchas veces la gente asiste a una iglesia y son decepcionados. Because the church does not measure up to their idea of what they think a church should be. Porque la iglesia no está a sus estándares de lo que ellos piensan que una iglesia debería de ser. But one of the things that I've noticed is very often they never examine their own idea about church. Pero una cosa que se ha notado el pastor sobre esa gente es que nunca han examinado su propia idea de qué es una iglesia. Again, I'm speaking of our culture here. I can't speak as much for other countries. Y se refiere a la cultura de este país, él no sabe sobre otros países. And so if we have an expectation when we come to church, then we could be disappointed. Si tenemos una expectativa de lo que debería ser una iglesia, tal vez vamos a ser decepcionados. But I think it is important that we should examine our own expectations. Pero es importante que examinemos nuestras propias expectaciones de la iglesia. And we should ask ourselves, is my expectation of church, does it line up with what the Bible teaches is the purpose of church? Y nos tenemos que preguntar, ¿es mi expectación de la iglesia lo que dice la Biblia que debería ser una iglesia? So we're going to start in the Bible by looking at a passage that talks about the church in the book of Acts. Vamos a empezar aquí en la Biblia mirando un pasaje que habla sobre una iglesia aquí en el libro de Hechos. This is in Acts chapter 2. Hechos capítulo 2, And I will start reading in verse 41. empezando en el versículo 41. Acts chapter 2 and verse 41, and I'll read verse by verse. Ok, versículo por versículo vamos a leer. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. So we see here the beginning of where they begin to refer to a group of people as a church. Aquí vemos el comienzo donde la Biblia se empieza a referir a un grupo de personas como una iglesia. And we will get to that in verse 47. It refers to this group of people as a church. Y en el versículo 47 otra vez se va a referir a este grupo de personas como una iglesia. But we can see the beginning in verse 41. It says, they that gladly received his word were baptized. Pero podemos ver aquí en el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados. And from this we can see that first you must receive the word of God and put your faith and trust in Jesus Christ. Y podemos ver de eso que primero tenemos que recibir la palabra y Jesucristo como nuestro Salvador. And then you must be then you must be baptized as a picture of your new life in Christ. Y luego uno debe de ser bautizado como símbolo de nuestra nueva vida y fe en Jesucristo. And then there in verse 42 it describes what they did.
En el versículo 42 se describe qué es lo que hicieron. It says, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers." Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. And so we see here there are four things that they did in that first church in the book of Acts. Aquí vemos que hay 4 cosas que esa primera iglesia hizo en el libro de Hechos. It says they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Primera, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. And that word doctrine there means a teaching. Y esta palabra doctrina quiere decir enseñanza. So we can see that the apostles were teaching people about their new life in Jesus Christ. Entonces podemos ver que los apóstoles estaban enseñando a la gente sobre su nueva vida en Jesucristo. Now, during the apostles' lifetime, they wrote these doctrines down into a book called the New Testament. Durante la vida de los apóstoles, ellos escribieron estas enseñanzas en el libro que se llama el Nuevo Testamento. And so today we teach people from the New Testament, and that's what we're doing. We're teaching the apostles' doctrine. Y hoy en día enseñamos a la gente fuera del Nuevo Testamento, y es lo que hicieron aquí, empezaron este libro. But then there was a second thing that they did. It says, "and fellowship." Y una segunda cosa que hicieron, y esta es la comunión. And that word fellowship, it means to be together and to share our lives together and our experiences together. Y esa palabra de comunión se refiere a compartir nuestras vidas juntos y compartir también las experiencias de esta vida. We're going to look at this more in another passage, but basically it's talking about spending time with each other. Y vamos a ver esa doctrina más en otro pasaje, pero aquí está hablando sobre pasando tiempo uno con otro. And this is very important Y esto es muy importante, because many people think the purpose of church is to just listen to preaching. porque hay mucha gente que piensa que el propósito de la iglesia únicamente es escuchar la prédica. But we see in here that is only 1/4 of what they did. Pero podemos ver aquí que solo una cuarta de escuchar la prédica se trata de ir a la iglesia. So the apostles' doctrine, that would be the preaching part. Entonces la enseñanza de los apóstoles, eso sería la prédica. But then the fellowship is the other part. Pero luego la comunión es la segunda parte. And fellowship is when I talk to you about my life and you talk to me about your life. Y la comunión es cuando Él habla con ustedes sobre su vida y cuando ustedes hablan con Él acerca de sus vidas. Maybe you have a question about the Bible that you can ask someone. Tal vez tengan una pregunta de la Biblia que le puedan preguntar a alguien. Maybe you have learned something in reading the Bible and you will want to share that with another person. Tal vez aprendió algo fuera de la Biblia en leyéndola y la quiere compartir con otra persona. Maybe you're struggling with some kind of a problem in your life and you want to ask people to pray for you. Tal vez está batallando con un problema en su vida y quiere pedir a la gente que ore por usted. Maybe you're looking for some advice or counsel. O tal vez está buscando un consejo. And so fellowship is when we share our lives together. Entonces la comunión es el compartir la vida uno con los otros. And so it's not enough to just hear the preaching. No es suficiente solamente escuchar la prédica. We need to have the fellowship. Tenemos que tener la comunión. And this is what is wrong with a lot of people who just stay at home and they watch services on TV or on the internet. Y en eso se equivoca mucha gente que se queda en casa y mira los servicios en el internet o en la televisión. So it's not wrong to do that. I myself listen to lots of preaching on my phone. Y no hay nada mal con eso porque aún el pastor escucha muchas prédicas en su teléfono, But it's only a small part. pero es solo una parte pequeña. And the other thing we need to understand is when you listen to a preacher on the internet, you're hearing what the Holy Spirit gave him for his congregation. Y otra cosa que tenemos que tener en mente es cuando escuchamos a un predicador en internet, estamos escuchando lo que el Espíritu Santo le dio a ese predicador para la gente que está en su audiencia. And now what God gave him can help you as well, but it's not the same thing as hearing what God gave your pastor to preach for you. Y lo que el Espíritu Santo le dio a ese predicador para su audiencia también nos puede ayudar a ustedes, pero no es lo mismo que escuchar lo que el predicador le dio acerca de su iglesia personal. So it's not wrong to hear other preaching from other churches, but it is very important to be there in person. Entonces no está mal que escuchemos las prédicas en el internet, pero es muy importante estar en persona para los servicios. And then also you need to be there in person so that you can have fellowship. Y también tenemos que estar en persona para tener esa comunión. So we can talk and share our lives and bring up prayer requests and bring up the things that we're thankful for in our lives. Para poder hablar y compartir la vida y dar peticiones de oración y también agradecimientos que tenemos acerca de Dios. But then it says, and in breaking of bread. Y también dice en el partimiento de pan. And this is referring to taking the Lord's Supper.
Y eso se refiere a la cena del Señor. And we are going to do that tonight when the service is over. Y vamos a hacer eso esta noche cuando se termine el servicio. We are going to remember the suffering of Jesus Christ. Vamos a recordar el sufrimiento de Jesucristo. And this is very important as well. Y eso también es muy importante. Because you see, when we take the crackers and the juice, we are remembering the death of Christ. Porque cuando tomamos el pan y el jugo estamos recordando la muerte de Jesús. And this is why we are saved. Y por eso somos salvos. This is why we are here. Por eso estamos aquí. It's because of the sacrifice Jesus made for us. Por el sacrificio que hizo Jesucristo. And Jesus knew that as we lived our lives as Christians, we would forget about his sacrifice. Y Jesús sabía que mientras vivíamos nuestras vidas como cristianos, nos íbamos a olvidar de su sacrificio. And he wanted us to always remember it. That's why he said, "This do in remembrance of me." Y Él quería que siempre nos recordaremos, por eso dijo que hagamos esto en memoria de Él. But then it says one more thing. It says, "And in prayers." Y otra cosa más que dice, y también en oración. Now this is another area where we get a wrong idea. Y ese es otro área en que también nos equivocamos. Many people say you don't need to pray as a group. You can just pray at home. Mucha gente dice, no se tiene que orar en grupo, puede orar uno solo en la casa. In fact, many churches only share prayer requests in church, but they don't actually pray. People go home and just pray at home. They don't pray together in the service. De hecho, muchas iglesias comparten las peticiones en la iglesia, pero no oran en grupo en la iglesia, sino que se van a casa para orar. Now, it's nothing wrong with praying alone at home. Y ahora no hay nada mal con orar solo en la casa, But the Bible says that there is power in agreement. pero la Biblia dice que hay poder en estar de acuerdo en oración. The Bible says, "Where two of you shall agree, it shall be done by my Father which is in heaven." La Biblia dice cuando dos están de acuerdo, será hecho por el Padre que está en el cielo. And this is very important as well. Y eso es muy importante también. The problem with praying by yourself is that you have only one mind. El problema con orar a solas es que solamente hay una mente en esta situación. You can easily believe the wrong thing. Se puede creer en la cosa equivocada. You can easily have an opinion about your prayer life that is just it's just your own desire. Uno puede tener una opinión acerca de la oración que es simplemente un deseo de uno. And that is one of the problems with how we look at prayer. Y ese es un problema con la forma que vemos la oración. We think prayer is just bringing a list of all the things that we want. Pensamos a veces que la oración es simplemente una lista de nuestros deseos. But the Bible says that when we pray according to the will of God, then we have the petitions we ask of him. Pero la Biblia dice que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces recibimos lo que le pedimos de Él. And knowing the will of God is not always easy. Y saber la voluntad de Dios no es siempre fácil. Not because God is unable to tell us his will, No porque Dios no nos puede contar su voluntad, but because each of us have our own will. sino porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voluntad. And so when a group of people bring up prayer requests, it's much more likely that we will be able to come to an agreement on the will of God. Y cuando un grupo de gente trae sus propias peticiones de oración, es más probabilidad que vamos a encontrar la voluntad de Dios. This may be a little silly, but it would be like if I said, I want you to pray that when I go to the casino tomorrow, I will win a lot of money. Tal vez algo de gracioso esto, pero por ejemplo, si yo les diera una petición de oración que cuando yo fuera al casino mañana, que ganaré mucho dinero. And maybe in my mind, that's a good request. Y tal vez en su mente sería una petición que sea buena. Maybe I need money. Tal vez si ocupa dinero. Maybe I'm about to get evicted from my apartment. Tal vez lo van a sacar de su casa. Maybe I'm about to lose my car. O tal vez le van a quitar su carro. And so I'm trying to think of an idea how I can make some more money. Entonces él quiere pensar en una idea cómo hacer más dinero. And I say, I know, I'll go to the casino and I'll gamble and I can probably make a lot of money. Y él se puede decir, pues yo voy a ir al casino y ahí puedo ganar mucho dinero. So I come to church and I say, I want you all to pray tomorrow night. I'm going to go to the casino. Y luego viene a la iglesia y les va a decir, quiero que oren por mí porque mañana voy a ir al casino. Pray that I will win. Oren que yo voy a ganar. Now I know this is a silly example, Ahora sé que esto es un ejemplo muy gracioso, but it makes a good point. pero hace un buen ejemplo. Some other people may raise their hand in this prayer meeting Hay otra gente que tal vez vaya a alzar la mano durante esta junta de oración and say, there's some things in the Bible about gambling. y tal vez te digan, pues la Biblia trata sobre dar apuestas. The Bible says that covetousness is idolatry. Dice la Biblia que la avaricia es la idolatría. And the casinos are designed to attract covetous people so that they can lose money.
Y los casinos son diseñados para atraer a los que tienen avaricia para quitarles su dinero. And so if you go to the casino and you win $1,000, that means someone else lost $1,000. Entonces, si uno va al casino y gana $1,000, quiere decir que otra persona perdió esos $1,000. You are taking advantage of a person who has an addiction. Está tomando ventaja de una persona que tiene adicción. And we also know the Bible speaks of it is dangerous to get too much money quickly. Y sabemos que la Biblia también advierte sobre obtener mucho dinero apresuradamente. And so some people can say, you know, why don't we just pray that the Lord gives you the money you need, but not that you will win at the casino? Entonces ahí la otra gente en esta reunión de oración tal vez dé la sugerencia, pues oremos mejor que Dios te dé ese dinero que ocupas. And so here we see an example where a group of people is more likely to know the will of God than one person by himself. Y es un ejemplo de cómo un grupo de personas van a poder conocer la voluntad de Dios mejor que una persona sola. For example, what if someone came to church and they were running from a policeman, from the law? O también, ¿qué tal si alguien llega a la iglesia y está a carreras o está huyendo de un policía? And they said, pray for me because I robbed a bank yesterday. Y te cuenten, oren por mí porque ayer me robé un banco. And I hid the money and I'm afraid that a policeman is going to find me. Y he escondido el dinero y tengo miedo que el policía me encuentre. But the Bible says that God answers prayer. Pero, y también sabe el Señor que yo sé que el Señor va a contestar la oración. And the Bible says that God's angels will protect you. Y la Biblia dice que los ángeles de Dios me van a proteger. So pray that the angels will protect me and I won't get caught by the police because I stole money from the bank. Entonces oren por mí para que los ángeles de Dios me protejan a mí y lo que robé. And someone will raise their hand in the meeting Y la gente tal vez o ojalá vayan a alzar la mano and say, you know, I don't think that's a good thing for you to pray. y le van a decir a ese hombre, yo no creo que es buena cosa para orar. The Bible says not to steal. La Biblia dice que no debemos hurtar. So you should take the money and give it back and take whatever punishment is due you. Entonces debería de regresar ese dinero y tomar cualquier castigo que le dan. And then pray that the judge has mercy on you. We'll pray for that. Y después orar que el juez tenga misericordia de usted. Oremos por eso. Now these are extreme examples, Esos son ejemplos muy extremos, but they do prove a point. pero sí hacen el punto. That we as individuals can come up with strange ideas of what things we should ask God for. Que como individuos podemos tener ideas extrañas de qué pedirle a Dios. But together, when we agree in prayer, it is more likely that a prayer request will be according to the will of God. Pero juntos, cuando estamos de acuerdo en oración, es más probable que vamos a encontrar la voluntad de Dios. Because the Holy Spirit dwells within every believer. Porque el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Okay, so now we will continue reading. Ahora continuamos la lectura. And it says, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. And verse 44 says, and all that believed were together and had all things common. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. And so what we see here is that God was answering their prayers. These are the wonders and signs that are spoken of here. Y lo que vemos aquí es que Dios está contestando las oraciones. Esas son las maravillas que está hablando aquí. And then we also see that they had everything common, which means that they shared what they owned. Y también vemos que tenían todas las cosas en común, que quiere decir que estaban compartiendo todo lo que tenían en su posesión. And this is the purpose of taking up an offering. Y es el propósito de tomar una ofrenda. We vote together every year on how we're going to spend the money. Votamos cada año de cómo vamos a usar ese dinero. When I give to the church, I don't consider that my money anymore. Cuando el pastor da a la iglesia, él no considera ese dinero como suyo. And when you give to the church, you don't consider that your money anymore. Y cuando ustedes dan la ofrenda, tampoco consideren ese dinero como suyos ya. But instead, we help each other and we vote together on how we should use the money in a way that will honor God. En vez lo consideremos como el dinero de Dios y votemos cómo usar ese dinero para la voluntad de Dios. And then verse 45 says, and they sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. El versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. And then in verse 46 it says, and they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. And then it says, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
And so this is the title of the sermon, God wants you to be added to the church. Y el título de este mensaje, Dios quiere que sea añadido a una iglesia. And so when you are a Christian, you are automatically, you have the Holy Spirit inside of you. Cuando uno es cristiano, automáticamente va a tener el Espíritu Santo dentro de usted. But there's a group of Christians that God wants you to join with. Pero hay un grupo de cristianos con quien Dios quiere que se una. God does not want you to be alone by yourself. Dios no quiere que esté solitario, usted solo. So now we're going to look up another passage that describes why God wants you to be added to the church. Y vamos a ver otro pasaje que describe por qué es que Dios quiere que sea parte de una iglesia. And this is in 1 Corinthians chapter 12. Y este se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12. 1 de Corintios capítulo 12. And I will start reading in verse 12. Empezando en el versículo 12. 1 Corinthians 12:12. It says this, it says, For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. And verse 13 says, For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. So this passage teaches something very interesting. Este pasaje enseña algo muy interesante. It teaches that we are one body, but we are many members. Enseña que todos somos un solo cuerpo, pero muchos miembros. And then in verse 14 it says, For the body is not one member, but many. Y el versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Now we have a different view of a church. Ahora tenemos una diferente perspectiva de la iglesia. And this is why we need this passage of Scripture. Y por eso necesitamos este pasaje de escritura. Because we look at a church as individual Christians just that happen to be in one building. Porque nosotros vemos una iglesia como cristianos individuos que están juntando bajo un solo edificio. So for example, maybe we would look at it as a box with many different items in the box. Tal vez lo veamos como una caja que tiene varias cosas dentro de esa caja. And so you take a few out, you add a few in, it doesn't really change it very much. Si uno le saca cosas de esa caja y le mete otras, no le hace diferencia a la caja. But this verse says actually that is not what a church is like. Pero este pasaje dice que así no es una iglesia. The Bible says that you are one member of the body. La Biblia dice que usted es un miembro del cuerpo. Now this is very important. Esto es muy importante. Because your body is not made up of identical parts. Porque su cuerpo no está hecho de miembros idénticos, Your body is made up of many different parts. sino que de muchos miembros que son diferentes. And you need all of the different parts of your body. Y se necesita cada diferente miembro de su cuerpo. And so that's why this verse says, as the body is one and has many members, so also is Christ. Por eso dice este pasaje, como un cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. And now, this is interesting that when the Apostle Paul was on the road to Damascus, Jesus said to him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Eso es interesante porque cuando Saulo estaba en camino a Damasco, Jesucristo le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? So Jesus felt the persecution as if it was his own body when Saul was persecuting Christians. Entonces Jesús sintió esa persecución como si fuera su propio cuerpo cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. And this teaches us that Jesus Christ is the head and we are connected to him. Y esto nos enseña que Jesucristo es la cabeza y nosotros estamos unidos a Él. And so this teaches us that the pastor is actually not the head of the church. Esto nos enseña también que el pastor tampoco es la cabeza de la iglesia. The pastor is only one member. El pastor es un miembro, But Jesus is the head of the church. pero Jesús es la cabeza de la iglesia. And the way that he teaches us, the way that he gives us instructions is through the Bible. Y la manera que Jesús nos va a instruir y enseñar es a través de la Biblia. But each one of us are different. We are each members of the body. Y cada uno de nosotros somos diferentes porque somos un miembro diferente del cuerpo.
Now, if you think of something like your hand, for example, Ahora pónganse a pensar, por ejemplo, sobre su mano. your hand is very important, Su mano es muy importante, but your hand is only valuable because it's connected to the rest of your body. pero su mano solo tiene valor porque está conectado al resto de su cuerpo. A hand by itself is not valuable, but connected to the body, it is very valuable. Una mano en sí no tiene valor si no está conectado al cuerpo, pero ya conectado tiene valor. You want to keep your hand. Usted quiere mantener a su mano, You need your hand. ocupa su mano, But your hand also needs you. pero su mano también necesita a usted. And this is why the church exists. Y por eso existe la iglesia. Everyone in the church is important Cada uno de la iglesia es importante, because everyone in the church is a part of the body of Christ. porque cada uno de la iglesia es miembro del cuerpo de Cristo. And so in this passage it says, by one Spirit are we all baptized into one body. Y en ese pasaje dice que por un solo espíritu fuimos bautizados a un cuerpo. It says, whether we be Jews or Gentiles, Dice que seamos judíos o gentiles, whether we be bond or free. si seamos esclavos o libres. And so this is teaching us that no matter what your ethnic background, you are part of the body of Christ. Y eso nos enseña que sin importar nuestra etnicidad, somos miembros del cuerpo de Cristo. And when you think of bond and free, it means no matter what your status is in our society, you are important in the body of Christ. Y cuando leemos que seamos esclavos o libres, eso se refiere al estatus de nuestra organización social. No importa dónde estemos, somos parte del cuerpo. And I want you to understand that this is not just something that we say. Y quiero que entiendan, no es simplemente palabras que estamos diciendo. I could use some examples with very wealthy people. Podría usar ejemplos con gente que son muy ricas. For example, if Elon Musk came to this church, Por ejemplo, si el hombre Elon Musk fuera a esta iglesia, or Jeff Bezos, o Jeff Bezos a esta iglesia, some people, or Bill Gates. o Bill Gates. I don't think he has a lot of friends here, but Bill Gates. Tal vez no tengo muchos amigos aquí en esta iglesia, pero si viniera Bill Gates, If they came and they were saved and they were baptized, si vinieran a esta iglesia y fueran salvos y fueran bautizados, and they agreed to follow the Bible, y se ponían de acuerdo con seguir la Biblia, that would be a good thing, wouldn't it? eso sería cosa muy buena, ¿no? And if you believe that God can save them, Ahora, ¿usted piensa que Dios los puede salvar? with all my heart, I believe God can save those people. Con todo nuestro corazón creemos que Dios los puede salvar a esa gente. Just like God saved the Apostle Paul. Igual como Dios salvó al apóstol Pablo. And he was killing Christians. Y él estaba matando a los cristianos. So God can save all of these people. Entonces Dios puede salvar a toda esta gente. And so you have famous and wealthy people, and if they came to our church, if they were saved, they could join our church. Entonces la gente famosa y rica, si fueran salvos y se unían a esta iglesia, ellos podían ser miembros de esta iglesia. But then you might have someone who is very unimportant. Pero luego otra vez hay alguien que no tiene mucha importancia. Maybe they cannot read or write. Tal vez no pueden leer ni escribir. Maybe they grew up in the jungle and they don't know anything about God or the Bible. Tal vez crecieron en la selva y no saben nada sobre Dios ni la Biblia. They would not be able to get a job because they wouldn't be able to understand how to do or learn anything. No podrían obtener un trabajo porque no entenderían cómo hacer un trabajo ni hacer nada de esta sociedad. Maybe they would not even be able to get a driver's license. Ni tal vez obtener una licencia para conducir. Maybe they couldn't even graduate from high school. Ni tal vez graduarse de la preparatoria. Maybe you would try to teach them how to do things and they would say, oh, it's too hard, I don't understand. Tal vez uno quisiera enseñarle algo y ellos te dirían, pues es muy difícil, no puedo entender. But that person who doesn't understand anything and can't do anything is in the body of Christ just as important as if Elon Musk joins this church. Pero esa persona que no entiende y no puede aprender es tan importante en el cuerpo de Dios como Elon Musk o cual otra persona que se uniera. There is no difference between them. No hay diferencia entre ellos. None. Ninguna. In fact, the Bible says it is much easier for this poor person that we describe to be saved than for that rich, wealthy, intelligent person. De hecho, la Biblia nos explica que es más fácil para que uno que sea pobre se salve que uno que sea rico. And the reason is because that wealthy, successful person has too much pride to receive the gift of eternal life. Y la razón por eso es porque esta persona exitosa con riquezas tiene mucho orgullo y eso le va a impedir ser salvo. This does not mean that they are welcome, it means that they are unwilling. Eso no quiere decir que no son bienvenidos, sino que no están dispuestos. But either way, no matter what a person's social status, they are welcome to come to this church. Pero de cualquier manera, cualquier persona de cualquier estatus social está bienvenido a esta iglesia. But the wealthy person is not any more important. Pero la persona riqueza no tiene más importancia. And the uneducated person is just as important. Y la persona sin educación es tan importante también. Because they have all been baptized into one body by the Holy Spirit.
porque todos han sido bautizados a un cuerpo por el Espíritu Santo. Now there's a different views on this verse. Ahora hay diferentes perspectivas acerca de este versículo. Some people believe that baptized by one Spirit means that they are put into the body by the Holy Spirit. Hay gente que piensa que bautizados en el Espíritu Santo quiere decir que fueron añadidos al cuerpo por el Espíritu Santo. Some people believe that that word baptized refers to when the Holy Spirit comes to dwell inside of you when you're saved. Hay otra gente que piensa que el bautismo del Espíritu Santo es cuando uno fue salvo por primera vez. But then here it says, and have all been made to drink into one Spirit. Y también aquí dice que todos bebieron de un solo espíritu. Now here's what I believe this verse is saying. Eso es lo que él piensa sobre este versículo. I believe this verse is saying that there is a certain way that the Holy Spirit baptizes us into one body. Él piensa que hay una cierta manera que el Espíritu Santo nos va a bautizar a un solo cuerpo. The Holy Spirit convicts you of sin. El Espíritu Santo te va a dar a conocer tus pecados. And when you respond and you are saved, Y cuando respondemos y somos salvos, then you become part of the body of Christ. entonces somos hechos parte del cuerpo de Cristo. And then you are also baptized in water. Y luego somos bautizados en el agua. So without the Holy Spirit, you would never have been saved. Entonces, sin el Espíritu Santo nunca seríamos salvos. And without the Holy Spirit, you would never have been baptized in water. Y sin el Espíritu Santo nunca estaríamos tampoco bautizados con agua. And so the Holy Spirit does all of it. Entonces el Espíritu Santo lo hace todo. And so that is the reason why even when you are physically baptized, it can be said of you that you are baptized into the body. Y por eso se puede decir cuando uno es bautizado con el agua, se puede decir que uno fue bautizado al cuerpo de Cristo. And so this passage teaches that number one, you are one member of the body. Entonces lo que enseña este pasaje número 1 es que somos miembros de un solo cuerpo. And so if you think of your hand again as an example, Entonces otra vez pensemos sobre nuestra mano como ejemplo. your hand is very important, Nuestra mano es muy importante, but it's not more important than the other parts of your body. pero no es más importante que las otras partes de nuestro cuerpo. So if I told you, I'm going to cut off your hand, it is not important. Entonces si te dijera, te voy a cortar la mano y no es importante, You would not allow me to do this. usted no me lo permitiría. But then if I said, oh, your hand is important, but your foot is not, let me cut off your foot. Pero luego si le dijera, pues su mano sí es importante, pero su pie, no, deje que lo corte. You would not agree with that either. Tampoco iba a estar de acuerdo con eso. Because your hand is important, but your foot is important too. Porque su mano es importante, pero también es importante su pie. Do you see what the Bible is trying to teach us about church? ¿Sí entienden lo que Dios nos quiere enseñar sobre la iglesia? You are one member, Somos un miembro, which means you are not more important, quiere decir que no somos más importante, but also you are one member, y también que somos un miembro, so you are not less important. y también entonces no somos menos importante. This is why it's so important for us to understand what is teaching us. Por eso es tan importante que entendamos qué es esta enseñanza. If we don't understand this, we will think we are too important or not important enough. Si no entendemos esto, vamos a pensar que somos demasiado importante o que no somos suficientemente importante. The Bible says we should not think of ourselves more highly than we ought to think. La Biblia nos dice que no deberíamos pensar sobre nosotros más que deberíamos. And so every part of your body is important, and every member of the church is important. Entonces cada parte de su cuerpo es importante y así cada miembro de la iglesia es importante. So number one, you are one member of the body. Entonces número 1 son un miembro del cuerpo. But now we will read further. Ahora leamos más allá. Verse 15 says, if the foot shall say, because I am not the body, I'm sorry, if the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? El versículo 15, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. If the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verse 17, if the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole body were hearing, where were the smelling? 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verse 18, but now hath God set the members, every one of them in the body as it hath pleased him. 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. And verse 19, and if they were all one member, where were the body? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? And verse 20, but now are they many members, yet but one body. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Now this passage is so simple that most people miss what it's saying.
Este pasaje es tan simple que la mayoría de la gente no entiende lo que está diciendo. Because it seems so obvious what it's saying that we don't apply it to ourselves. Porque parece ser tan obvio lo que está diciendo que no lo aplicamos a nuestra propia vida. And by the way, this is one of the reasons why people don't go to church. Y por esto mucha gente no asiste a la iglesia. They think, well, the pastor is teaching things that I already know. Ellos tal vez piensan, pues el pastor está enseñando cosas que ya sé. You know, there is a saying from Ronald Reagan. Hay un dicho del presidente Ronald Reagan. I will try to say it in a way that can be translated. Vamos a tratar de decirlo en inglés y en español. He said, the problem isn't so much what people do not know, El problema no es lo que la gente no sabe, but it's the things that they know that are not so. sino las cosas que ellos saben que están equivocados. So the problem isn't that we don't know something, it's that we think we know something that we actually don't know. Entonces el problema no es lo que sabemos, sino que pensamos que sabemos algo y la verdad no es cierto lo que sabemos. And so what I want to show you about this passage is this. It's number 2, what you say about yourself does not change who you are. Entonces la cosa número 2 de este pasaje es que lo que pensamos sobre nosotros mismos no es siempre verdad. Number 1 is you are one member of the body. Número 1, somos un miembro del cuerpo. But number 2, what you say about yourself does not change who you are. Número 2, lo que decimos de nosotros mismos no cambia quiénes somos. Because you see, when we read this passage, we say, well, of course the foot is part of the body. Porque cuando leemos este pasaje vamos a decir, pues claro que el pie es parte del cuerpo. But of course the ear is part of the body. Y claro, el oído es parte del cuerpo. We believe this with our physical body. Creemos esto acerca de nuestro cuerpo físico, But we do not believe it with Christ's spiritual body. pero no lo creemos acerca del cuerpo espiritual de Cristo. Because very often we think that we do not need the rest of the members of the body. Porque muchas veces pensamos que no necesitamos los otros miembros del cuerpo. Now people cannot always come to church. Sometimes something keeps them at home. Y ahora la gente no puede siempre asistir a la iglesia. A veces algo los impide, tienen que estar en casa. Sometimes they are sick or they have to work. A veces están enfermos o tienen que trabajar. But when we have an opportunity to meet with God's people, if we choose not to for something that is not important, we are saying we're not really part of the body. Pero cuando hay oportunidad de estar con los otros miembros del cuerpo de Cristo y no lo hacemos por una razón que no es importante, estamos diciendo que no necesitamos de esos otros miembros del cuerpo. But now I want you to think about something. Pero ahora quiero que pienses sobre algo. If I decide to go fishing instead of go to church, Si él decidiera ir a pescar en vez de ir a la iglesia, if I decide to go do something that's not important instead of assembling with God's people, si decidiera hacer algo que no es importante en vez de asistir con el pueblo de Dios, I am saying that I am not part of the body. está diciendo que no es parte del cuerpo. But the question is, am I still part of the body? Pero la pregunta es, ¿acaso ya no es parte del cuerpo si dice eso? And yes, the answer is yes. I am still part of the body even though I say I am not. Y la respuesta es que sigue siendo miembro del cuerpo, aunque él diga que ya no es miembro del cuerpo. What you say about yourself does not change who you are. Lo que uno dice de sí mismo no cambia quién es. And so, as Christians, we need to read and agree with what God says about church in His Word. Entonces, como cristianos tenemos que leer y creer lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. And also in this passage, it's teaching that we should understand we are valuable even though we are different. Y también en este pasaje tenemos que entender que tenemos valor aunque seamos diferentes. Because it says, if the foot shall say, because I'm not of the hand. I'm not the hand, sorry. Porque aquí dice el pasaje, si el pie dijere que porque no soy la mano, If the ear shall say, because I'm not the eye. o cuando la oreja dice porque no soy el ojo. And so what we see there is very often we think that we don't need the church because we think that we're different than other people at church. Entonces muchas veces nos ponemos a pensar así de la iglesia, que la iglesia no necesita porque somos muy diferentes de los restos de los miembros. But now think of it this way. Pero ahora piensen de esto de esta manera. The foot says, I'm not the hand. El pie dice yo no soy la mano. But yet you did not come here on your hands. Pero ustedes no llegaron aquí caminando en sus manos. You came on your feet. Caminaron aquí con sus pies. But then when you came, you shook people's hands with your hands. Y luego cuando llegaron aquí saludaron a los otros con sus manos. You drove a car with your hands.
Conduciendo su coche con sus manos. You hold the book with your hands. Tienen su Biblia con sus manos. And so you can see you needed your hands and your feet. Entonces se puede ver que se ocupan los pies y las manos. And then it also says, if the ear shall say, because I'm not the eye. Y luego también dice, porque el oído dice, porque no soy el ojo. Now, right now, your ear is hearing what I'm saying. Y ahorita sus oídos están escuchando lo que estoy diciendo. But your eye is looking around. Pero sus ojos están mirando. And your eye was able to see so you could come. Y sus ojos pudieron ver para que pudieran llegar aquí. And so you can see you need your eyes and your ears. Entonces se puede ver que ocupamos nuestras orejas y nuestros ojos. And so just because you are different than other people does not mean you're not important. Entonces solamente porque somos diferentes que los demás no quiere decir que no somos importantes. So what you say about yourself does not change who you are. Entonces lo que uno dice de sí mismo no cambia quién es. You are part of the body. Sí es parte del cuerpo. The Holy Spirit made you part of the body of Christ. El Espíritu Santo los ha hecho parte del cuerpo de Cristo. And just like you needed your legs and your arms and your eyes and your ears to come to church, you need the other members of the body of Christ here. Y como ustedes ocuparon sus manos y sus pies, orejas y ojos para llegar aquí, ustedes ocupan de los otros miembros del cuerpo de Cristo. So this part is funny that Elon Musk, if he became a Christian and joined this church, he would only be one part of the body. Entonces eso es chistoso que si hasta Elon Musk, hombre muy rico, se uniera a esta iglesia, solamente sería un miembro de esta iglesia. If some other famous person joined the church, they would only be one member of the body. Si otra persona famosa se uniera a esta iglesia, también nomás sería un solo miembro de esta iglesia. They would not be more important, but they would not be less important. No serían más importantes ni tampoco menos importantes. Because they would just be an eye or an ear or a hand. Porque solamente serían un ojo, o un oído, o una mano. So what you say about yourself does not change who you are. Entonces lo que uno dice de sí mismo no cambia quién es. And now number 3 we'll read in verse 21. Ahora la tercera cosa vamos a ver en el versículo 21. It says, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. And then it says, nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Verse 24, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. And it says, whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. And so we see something important here. Entonces aquí vemos algo importante. And this is what you say about other Christians does not change who they are. Y esto es que lo que ustedes dicen de otros cristianos tampoco cambia lo que son ellos. See, it's easy to be negative about yourself. Es fácil ser negativo acerca de uno mismo. Oh, nobody at church will miss me. Nadie en la iglesia me va a extrañar a mí. Because I'm not like them. Porque yo no soy como ellos, diríamos. This is not true. Esto no es cierto. You are needed in the body of Christ. Son necesitados en el cuerpo de Dios. Just like the foot can't say I'm not the hand, and the ear can't say because I'm not the eye, I'm not needed, and you are needed too. Como el pie no puede decir porque no soy la mano, ni la oreja puede decir porque no soy el ojo, usted no puede decir porque no soy como otro, no me necesita el cuerpo de Cristo. But also what you say about other Christians does not change who they are. Tampoco lo que ustedes pueden decir de otros cristianos va a cambiar lo que son esos otros cristianos. It says, the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. El ojo no le puede decir a la oreja que no te necesito, ni tampoco la mano al pie no te necesito. Now this is important too. Esto también es importante. It does not say that the eye should not say unto the hand. It says the eye cannot say unto the hand. No dice que el ojo no le puede decir esto a las manos, sino que el ojo no debería de decir esto a las manos. So, if the eye says to the hand, I have no need of you, of thee, is this true? Entonces, si el ojo le dice a la mano, no te necesito, ¿esto es verdad?
It's not, it's a lie. No es verdad, es mentira. Because if you had no hand, your eye would look at food and not be able to take it, put it in your mouth. Porque si no tuviéramos manos, el ojo podría ver la comida todo el día, pero no podría comérsela. You look at things, if you work on cars or you work, your eye sees your work and then your hand does the work. Con los ojos, si uno es mecánico, puede ver lo que se tiene que hacer y luego las manos hacen el trabajo. You don't go to work and tie your hands behind your back and just look at the work. No vamos al trabajo y nos atamos las manos atrás de la espalda y nomás miramos el trabajo. It does not say that the eye should not say to the hand. It says the eye cannot say to the hand. No dice que el ojo no debería decir eso, o no puede decir eso a la mano, sino que no debería decírselo a la mano. Because the eye needs the hand. Porque el ojo necesita la mano. And the same thing about the feet. It says the head cannot say to the feet, I have no need of you. Y lo mismo con los pies. La cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. It does not say the head should not say to the feet. It says the head cannot say to the feet. No dice que la cabeza no debería decírselo eso a los pies, sino que no puede decírselo a los pies. Because the head cannot say, I am so smart. Porque la cabeza no puede decir, pues yo tengo toda inteligencia. I can imagine so many things. Me puedo imaginar tantas cosas. But without your feet, your head can do nothing. Pero sin los pies la cabeza no puede hacer nada. Your feet carry the head to where the head wants to go. Los pies cargan la cabeza donde la cabeza quiere ir. And so you need all of the body. Entonces ocupa todo el cuerpo. So if someone says about another Christian, no, I don't need that Christian. Ahora, si un cristiano dice de otro cristiano, yo no necesito de él, This is a lie. esto también es mentira. What you say about other Christians does not change who they are. Lo que uno dice sobre otros cristianos no cambia quién es esa persona. So this is where it becomes very practical. Aquí se hace muy práctico esta enseñanza. If I refuse to fellowship with God's people, Si yo rehúso tener comunión con los otros, con el pueblo de Dios, I will lose the help of those members of the body. voy a perder la ayuda de esos otros miembros del cuerpo. And this happens. Y esto sí pasa. You probably all know people that are not here that you wish that they were here. Tal vez conoce gente que viene aquí que usted quisiera que estuviera aquí. And when they have a problem, there's no one to help them. Y cuando esa persona tiene problemas, no hay nadie que les ayude. But a lot of times people who leave the church and don't come back, they misunderstand the situation. Pero muchas veces la gente que se va de la iglesia y no regresa no entienden bien la situación. They think this, and sometimes they will say this. Piensan esto y tal vez van a decir esto. They will say, the people in that church never helped me. Van a decir, la gente de esa iglesia nunca me ayudó. When actually the people in that church very often did help them. Cuando en realidad la gente de esa iglesia muchas veces la ayudó. But there was something more that they wanted that they did not feel that they received. Sino que querían algo más de la iglesia que ellos sintieron que nunca recibieron. And so when they say that, though, there's something that they forget. Entonces cuando dicen eso esas personas, hay algo que ellos olvidan. And that is that they are a member of the body too. Y eso es que ellos también son miembros del cuerpo. Now, it is true that the hand needs the feet to go somewhere. Ahora es cierto que las manos ocupan de los pies para llegar a algún lugar. But if the feet gets there and the hand is not there to do the work, then the feet taking them there was useless. Pero si los pies llegan a ese lugar y las manos no están ahí para hacer el trabajo, era inútil que los pies llegaran a ese lugar. You see, they work together. Porque pueden ver que tienen que trabajar juntos. And this is one of the problems when people leave and don't come back. Y este es un problema cuando la gente se va de la iglesia y no regresa. Yes, they will suffer, Sí, ellos van a sufrir, but we will suffer too because they're gone. pero también la iglesia va a sufrir porque ya no están ahí. Because now we don't have that foot or that hand or that eye. Porque ahora faltamos de ese pie o de esa mano o de ese ojo. See, church is not about what benefits, all about what benefits me. Porque la iglesia no se trata de qué beneficia a uno. Church will benefit you, La iglesia sí va a beneficiar a uno, but church benefits from you too. pero la iglesia también se va a beneficiar de cada uno. God puts you in the body of Christ so you can help other people. Dios lo pone en el cuerpo de Cristo para que pueda ayudar a los otros miembros And so other people can help you. y para que los otros miembros también le ayuden a usted. Now sometimes the devil will put a lie in your mind. Y ahora hay veces que el diablo va a poner un pensamiento en su mente He will say, nobody cares if you don't come, you won't be missed if you're not in church. y ese pensamiento tal vez será, nadie te va a extrañar si no vienes, nadie te ocupa en esa iglesia. But you see, the devil likes this because then when you are by yourself, then other people cannot help you. Pero al diablo le gusta eso porque cuando uno está a solas nadie más te puede ayudar. But he also likes it because there's something that you could do to help someone else and now you're not there to help them. Pero también le gusta al diablo porque ahora quiere decir que usted tampoco está en el cuerpo y ahora usted no le puede ayudar tampoco al cuerpo. You see, you do not know when you are helping someone else. Porque muchas veces no se da cuenta de cuando le está ayudando a otra persona. And someone else often does not know when they're helping you.
Y muchas veces la otra persona tampoco sabe cuando le está ayudando a usted. Maybe they just come to church and you just talk to them. Tal vez solamente simplemente vienen a la iglesia y hablan uno al otro. And you thought you were just having a normal conversation. Y usted pensaba que solo era una conversación simple. But something that you said to them helped them or encouraged them. Pero tal vez algo que dijo le animó a esa persona. Maybe they had a problem with their car. Tal vez tenía un problema con su coche. Maybe they had a problem with their house. Tal vez un problema con la casa. Maybe they had something that they were sad about. Tal vez estaban tristes acerca de algo. And you just being their friend encouraged them. Y usted simplemente siendo un amigo y dándole ánimo. And you never told them that. They never told you that. You didn't know that you encouraged them. Y tal vez nunca le dijo a esa persona que usted le animó. You might think, oh, well, I'm not good at talking like the pastor. Tal vez piense, pues yo no soy bueno a hablar como el pastor. I'm not good at playing guitar like Isaac. Yo no soy bueno a la guitarra como Isaac. I'm not good at playing music like Evelyn. Yo no soy bueno a la música como Evelyn. Or some other thing. O tal vez otra cosa. But you are a member of the body of Christ and you encourage and help other Christians by just being here. Pero usted, siendo miembro del cuerpo de Cristo, puede animar a otra persona simplemente con estar aquí. The Bible says when we compare ourselves among ourselves, we are not wise. La Biblia nos explica que cuando nos comparamos unos a los otros, no estamos practicando la sabiduría. We should gather with God's people and trust that the Holy Spirit will use us to encourage someone else. Nos debemos unir con el pueblo de Dios y confiar que el Espíritu Santo nos va a usar en ese lugar. We should gather with God's people and believe that the Holy Spirit will use someone else to help us. Debemos juntarnos con el pueblo de Dios y creer que Dios va a usar a otro miembro para ayudarnos a también nosotros. Because it's a spiritual thing. Porque es una cosa espiritual, It's not a physical thing. no es cosa física. And sometimes people come to church and all they look for is the physical help. Y muchas veces la gente viene a la iglesia y solamente están buscando la ayuda física. But something spiritual is invisible. Pero algo espiritual es invisible. We don't see it all. No lo podemos ver todo. We don't understand it all. No lo entendemos todo. And sometimes the people that get the most attention are not the ones that are doing the most good in the church. Y a veces la gente que recibe más atención no es la persona que está haciendo más bien en la iglesia. And this is stated in the passage. Y eso se dice en este pasaje. It says, nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Sorry, verse 22. El versículo 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. So, for example, my little finger is feeble. Por ejemplo, el dedo más dedo es débil. But if you took away my little finger, it would be very hard for me to play piano or guitar. Pero si me quitaran ese dedo más pequeño sería muy difícil tocar el piano o la guitarra. And some people know this. Your big toe is actually very important for balance. Y mucha gente sabe que el dedo grande de los pies también es muy importante para el balance. And sometimes people get their big toe amputated for different reasons. Y muchas veces le tienen que cortar ese dedo a la gente por diferentes razones médicas. And they have to learn how to walk all over again. Y tienen que aprender cómo caminar otra vez. Because they don't have good balance. Porque ya no tienen ese equilibrio de ese dedo. And so sometimes it can seem some part of your body seems unimportant. Entonces a veces alguna parte de nuestro cuerpo parece sin importancia. It says the parts that seem to be more feeble are necessary. Pero aquí dice que los partes del cuerpo que parecen ser sin importancia son necesarios. What if someone comes to church and they're confused all the time? ¿Qué tal si alguien viene a la iglesia y siempre están confundidos? They're fearful all the time. Siempre son temerosos todo el tiempo. They ask a lot of questions. Siempre hacen muchas preguntas. And it seems like it takes them many years to grow as a Christian. Y parece que les toma muchos años para crecer como cristiano. We have to be careful how we treat that person. Tenemos que tener cuidado cómo tratamos a esa persona. Because they seem to be more feeble. Porque parecen ser más débiles. But they may be more necessary. Pero tal vez sea más necesaria esa persona. What if God is teaching all of us patience and character with that person? ¿Qué tal si Dios nos está enseñando la paciencia y el carácter con esa persona? And this person who is weak and struggling, if they were strong, we would never learn how to be patient. Y si esta persona estuviera fuerte y independiente, nunca aprenderíamos la paciencia y cómo tener carácter. And what if God knew that the one thing our church really needed to learn was patience? ¿Y qué tal si Dios supiera que la una cosa que esa iglesia necesita más que nada es la paciencia? And if we learn how to view that person as being valuable in the body of Christ, we will learn patience. Y si aprendiéramos cómo tratar a esta persona como tener valor en el cuerpo de Cristo, aprendiéramos la paciencia. And maybe someday God could use our church to win many people to Christ because of our patience. Y tal vez algún día Dios podría usar nuestra iglesia para ganar muchas almas al cielo porque aprendimos la paciencia con esa persona. And yet if we view that person who is feeble as not necessary, we will never learn that lesson of patience. Pero si vemos a esa persona que está débil, que no tiene valor, nunca vamos a aprender la paciencia. Never look at any person in the church as being unnecessary.
Nunca se fijen en ninguna persona de la iglesia como que si no tuviera como valor ni que fuera necesaria. They may seem to be more feeble, but they're necessary. Tal vez parezca ser más débil, pero sí es necesaria. Then there's another kind of a part of your body. Y hay otro tipo de miembros de nuestro cuerpo. It says, in those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. And so, for example, we have parts of our body which don't seem very important. Por ejemplo, tenemos partes del cuerpo que no parecen ser muy importantes. So, for example, elbows and knees, Por ejemplo, los codos y las rodillas they don't seem important. no parecen ser tan importantes. Or maybe you could think of the organs inside your body. O tal vez los órganos adentro de nuestro cuerpo. You know, you don't need your heart, do you? No ocupamos el corazón, ¿o sí? You don't need your kidneys. No ocupamos los riñones. As soon as you start having a problem with your heart or your liver or your kidneys, nobody can see those parts. Pero cuando tenemos problemas con el corazón, hígado o riñones, nadie puede ver esas partes. They're not very honorable, but they actually have a much more important function. No tienen mucho honor, pero en realidad tienen una función mucho más importante. There are people in church that are doing things that we cannot see. Hay gente en la iglesia que está haciendo cosas que ni podemos ver, Just like those parts of your body you cannot see. semejante a los órganos del cuerpo que no podemos ver. They don't have honor, but they are very important. No tienen honor, pero son muy importantes. You need your liver. Ocupamos nuestro hígado, You need your intestines. también los intestinos. You need all these parts of your body. Todas estas partes se ocupan. And so they may not be honorable, but actually we need to give them more honor. Entonces tal vez no reciban tanto honor, pero sí le tenemos que dar más honor. And then verse 24 says, for our comely parts have no need. Y luego el 24 Verse 24, sorry. 24, Yeah. the very beginning. Yeah. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. But God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Now this is very interesting. Esto es muy interesante. So you know, in Hollywood, for example, there are very good-looking people. Ustedes saben, por ejemplo, en Hollywood hay mucha gente atractiva. You know, right? That there are models who are what people consider the ideal person. Hay modelos ahí que la gente consideraría la gente ideales. I think People magazine. This is how old I am. I remember magazines. Yo me pongo a pensar sobre las revistas y eso muestra mi edad, que me recuerdo de las revistas, Because nowadays everything's online. porque ahora todo está en el internet. But I know People magazine. Every year they have the 50 most beautiful people. Pero yo me recuerdo que las revistas cada año ponen una edición que muestra las 50 personas más atractivas del mundo. Has anybody seen that? 50 most beautiful people. ¿Alguien ha visto eso? Las 50 personas más atractivas. And it's usually actors and actresses. Y por lo regular son actores y actrices. And I think the readers vote for who they think are the most beautiful people in the world. Y tal vez son los lectores quienes votan quiénes son las 50 personas más atractivas. But this is kind of funny. Pero eso es medio chistoso. Does the way your face looks have anything to do with how well your body works? ¿Tiene que ver en algo qué tan bueno se mira su cara con qué tan bien puede operar su cuerpo? Nothing. No tiene nada que ver. It says our comely parts have no need. Que nuestras partes que le damos más dignidad no tienen necesidad. If you are tall or short, does that change if you're healthy? Si somos altos o bajos, ¿nos hace más sanos? The color of your hair, does that change if you are healthy? El color de nuestro cabello cambia nuestra salud. If you have a wide head, a round head, or a long head, does that change anything? Si tenemos cabeza redonda o larga, ¿va a cambiar algo en nosotros? If you have blue eyes or green eyes, that changes nothing. Ojos azules o verdes no cambia nada. Our comely parts have no need. Nuestra parte que tiene dignidad no tiene necesidad. So let's use an example with someone famous, Usemos un ejemplo con alguien que es famosa, some actor, algún actor. who's an actor that today people think is he's so good looking. Que es un actor de hoy en día que la gente piensa que es muy atractivo. I don't know. Back in the 90s, it's Brad Pitt maybe. Antes era un tal Brad Pitt. I don't know. Maybe there's somebody in the Spanish world that is considered beautiful. Tal vez alguien en el mundo hispano que se considera muy atractivo. So, let me ask you a question. Would you rather look like Brad Pitt and be dying of cancer, or would you rather look like Andre the Giant and be healthy? Entonces les hago una pregunta. ¿Preferirían mirarse como Brad Pitt y estar muriendo de cáncer?
o como alguien muy feo y estar con su buena salud. And I don't know, maybe someone here is in love with Andre the Giant, but most people would not consider him real good looking. Y tal vez alguien aquí esté enamorado con la persona más fea del mundo, pero mucha gente no le parece bien eso. So someone thinks someone is not good looking or someone is good looking. If the good looking person is dying of cancer, you would rather be the ugly person. Am I right? Entonces, cuando tiene que ver con lo atractivo o no lo atractivo, uno prefiere tomar la mejor salud que lo atractivo. You know why? ¿Saben por qué? Because our comely parts have no need. Porque las partes que tienen dignidad no tienen necesidad. What is important is that your body's healthy. Lo que es importante es que el cuerpo tenga salud. This is very important. Listen carefully. Esto es muy importante, pongan mucha atención. How somebody looks at church in their spiritual gift does not matter. La apariencia de uno con su don espiritual no tiene importancia. How our church looks to people does not matter. La apariencia de nuestra iglesia a otra gente no tiene importancia. What is important is that our church is spiritually healthy. Lo que importa es que nuestra iglesia sea espiritualmente sana, That the hands work, that the legs work, que las manos y los pies trabajen, that the eyes work, that the ears work. que los ojos y las orejas trabajen. God wants to give us, our church, eyes to see the truth of the Word of God. Dios quiere dar a nuestra iglesia ojos para poder ver la verdad de la palabra de Dios. He wants to give us ears to hear and understand the Word of God. Nos quiere dar oídos para escuchar y entender la palabra de Dios. He wants to give us hands that help and serve people in the community. Quiere darnos manos para poder servir y honrar a la otra gente de esta comunidad. He wants to give us legs that walk and go preach the gospel. Nos quiere dar piernas para que podamos caminar y publicar el evangelio. Now, there's nothing wrong with being good looking. Y ahora, no tiene nada de malo ser atractivo. If you could be good looking and healthy, you would be fine with that. Si uno pudiera ser atractivo y sano, no habría nada de problema. And in the same way, if other people look at our church and believe that we are beautiful, that the church is beautiful, that's fine. Y de la misma manera, si otra gente ve nuestra iglesia y piensa que la iglesia es bella, eso también está bien. But the Bible says here that our comely parts have no need. Pero aquí la Biblia dice que nuestras partes que le damos dignidad no tienen necesidad. And so God probably allows some members of the body to look better, but they may not be as important. Entonces Dios sí permitiría que algunos miembros de la iglesia parezcan más atractivos, pero tal vez no tengan tanta importancia. You understand, I'm not talking about physical now, this is spiritual. Y sí entiendan que no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. I just mean that there are certain things that are done in the church that everyone notices and thinks, oh, that's important. Me refiero a las cosas que se hacen en la iglesia que la gente nota y piensa, oh, eso sí es importante. For example, the musicians. Por ejemplo, los músicos For example, the preacher. o los predicadores, Maybe even a Sunday school teacher. o tal vez el que enseña en la escuela dominical. So in other words, people come and they say, oh, this Sunday school teacher is doing a wonderful job. Entonces tal vez la gente venga y piense que el maestro de la escuela dominical está haciendo un trabajo muy bueno And that seems beautiful to them. y eso le parece bello a esa persona. Or they say, boy, that piano player is doing a wonderful job, and the music is beautiful to them. O tal vez que toca el piano, parece muy bella la música que toca. Or they say that pastor is good at teaching the Bible, and that's beautiful to them. O que el pastor enseña muy bien la Biblia y eso le parece bello a esa persona. But listen very carefully. Pero escuchen con mucho cuidado. But that does not mean that the piano player is the most important person in the church. No quiere decir que toca el piano es la persona más importante de la iglesia, It does not mean the pastor is the most important person in the church. ni que el pastor es la persona más importante, It doesn't mean the Sunday school teacher is the most important person in the church. ni que los maestros sean las personas más importantes de la iglesia. They may be beautiful in a spiritual sense, and that may be a good thing. Tal vez sean bellos espiritualmente y eso es cosa buena, But what is important is that the whole body is healthy. pero lo importante es que todo el cuerpo sea sano. And the only way that the whole body can be healthy is if we are all humble and we all help each other. Y la única manera que todo el cuerpo puede ser sano es si todos somos humildes y nos estamos ayudando. Everyone in the body is important. Cada uno del cuerpo es importante. You know, when more people start coming to the church, I get nervous. Ahora sepan que cuando más gente empieza a asistir a la iglesia, el pastor se pone nervioso. And I have some weeks where I see visitors come and I don't get time to greet them. Y hay semanas que cuando vienen los visitantes y no tiene tiempo para darles el saludo. For example, maybe someone is explaining to me about a problem that they're having. Por ejemplo, a veces la gente le está explicando algún problema que tiene And I'm talking to them and I'm looking over at the new person. y está platicando con esa persona y está mirando al visitante. Or sometimes I'm talking to one person about one problem, and there's another person and they have a problem, or another person and they have a question.
O tal vez hay varias personas con problemas que quieren hablar con el pastor y hay otra persona que tiene pregunta. And I feel worried that I'm going to neglect someone. Y se siente el pastor nervioso que no va a darle atención a una persona. I think, well, if I talk to this person, that person will think the pastor's too busy, doesn't care about me. Porque si está pasando mucho tiempo con una persona, la otra persona va a pensar, pues el pastor está muy ocupado y no se interesa de mí. Or the visitor will say, oh, the pastor thinks he's too good for me, he won't talk to me. O tal vez el visitante va a pensar, pues el pastor se cree muy bueno para mí, no me va a hablar. You know, shame on me for thinking that. Pues que le ponga desgracia a él por pensar en eso. I shouldn't think that way, Él no debería de pensar de esa manera, because we're all one body. porque todos somos un cuerpo. That visitor maybe doesn't need to talk to me. Ese visitante tal vez no tenga que hablar con el pastor. There may be another person that can help them. Tal vez hay otra persona que le pueda ayudar. Or maybe that visitor is here to help us. O tal vez ese visitante está aquí para ayudarnos a nosotros. We should not look at people and decide who is more important, who is less important. No veamos a la gente y tratamos de decidir quién es más importante y quién es menos importante. This is treating a church like a business. Esto es tratar una iglesia como un negocio. People will come in and they say, oh, that church didn't do everything that I wanted them to do. Porque luego la gente viene y va a decir a la iglesia, pues la iglesia no hizo todo lo que yo quería que hicieran. I'm going to try another church across town. I think they do a better job. Voy a intentar otra iglesia que está al otro lado de la ciudad y tal vez ellos hagan el trabajo mejor. And then we have a meeting. Y luego vamos a tener una junta. And we say, oh, look what that church across town is doing. Y vamos a decir, pues miren lo que está haciendo la iglesia del otro lado del pueblo. Everybody's going there. Toda la gente está yendo para allá. We need to change what we're doing so they will come back to us. Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo aquí para que regresen a esta iglesia. That is not a body, that is a business. Eso no es cuerpo, sino un negocio. Oh, we want everyone to come to Mount Olympus. Oh, we want everybody to come to Kalahari. Por ejemplo, los parques de diversión van a decir, queremos que todos vengan a este parque o a este parque. Oh, how do we get everybody to shop at Menards instead of Home Depot? ¿Cómo podemos conseguir que la gente venga a comprar en esta tienda y no en la otra? It's not a competition. No es una competencia, It's a body. es un cuerpo. Every member is important. Cada miembro es importante. Everyone who comes is important. Cada persona que viene es importante. Everyone who's here is important. Cada persona que está aquí es importante. We all help and encourage and strengthen each other. Todos ayudamos y animamos y vamos a dar fortaleza a los que están aquí. God wants you to be added to the church Dios quiere que usted sea añadido a la iglesia, because you are one member of the body. porque usted es un miembro del cuerpo. And first of all, you must put your faith and trust in Jesus Christ. Y primero de todo tiene que poner su fe y confianza en Jesucristo. And second of all, you must be baptized as a picture of your new life in Christ. Y segundo, uno tiene que ser bautizado como símbolo de su nueva vida en Jesucristo. And then it's important that you read your Bible and you come to church and you learn and you grow together with us. Y es importante que se ponga a leer la Biblia y para crecer y para unirse con nosotros, para aprender con nosotros. But do not think that you are not important. Pero no piense que no son importantes. And do not think you are more important. Y no piense que son más importantes. If I told you I would give you $1,000 if I could cut off one of your fingers, you wouldn't accept it. Si yo les dijera que les daría $1,000 por dejarme cortar uno de sus dedos, no lo permitirían. Because every part of your body is important to you. Porque cada parte de su cuerpo es importante para usted. But Jesus Christ is the head and we are all part of his body. Jesucristo es la cabeza y todos somos parte de su cuerpo. And every single person is important to him. Y cada persona es importante para él. But if you're not here, you can't receive the blessing. Pero si no está aquí, no puede recibir la bendición. Because something here was going to help you, or something that you were going to say or do would help us. Porque algo que está aquí le iba a ayudar a usted y tal vez algo que usted iba a hacer o decir aquí iba a ayudar a los demás. So make a commitment as a Christian that you will try to be in church as much as you can. Entonces hagan compromiso como cristianos que van a intentar hacer lo posible para asistir cada servicio que puedan. Not because we're a business and we want it to grow, No porque somos negocio y queremos que crezca el negocio, but because we are a body and we all need each other. pero porque somos cuerpo y todos necesitamos a los otros. So we are going to close in prayer and then we're going to take the Lord's Supper. Entonces concluyamos con oración y después vamos a participar de la cena del Señor. Heavenly Father, we thank you for this teaching from your word. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza fuera de tu palabra. Father, I pray that everyone here will see that they are a member of the body. Padre, yo oro que todos que están aquí van a darse cuenta que son miembros del cuerpo. I pray that they will not think they are more important, but that they will not think that they are less important. Oro que no piensen que son demasiado importantes, pero tampoco que no tienen nada de importancia. And Father, I thank you for this gift of salvation. Y también, Padre, te doy gracias por este regalo de la salvación. And I thank you that we can remember this with the Lord's Supper. Y te damos gracias que podemos recordar eso con la cena del Señor.
And one of the things I want to remind you about with the Lord's Supper is the Bible says we should examine ourselves. Y algo que les quiero recordar sobre la cena del Señor es que la Biblia nos dice que debemos de examinarnos unos a sí mismos. So first of all, before we take the Lord's Supper, we need to be sure that we are a Christian. Entonces, antes de que participemos en la cena del Señor, tenemos que asegurarnos que somos un cristiano. Because when you take the crackers, you are saying, I am trusting Jesus' death for me. Porque cuando comemos del pan, estamos diciendo que estoy confiando en la muerte de Jesús por mi alma. When you take the juice, you are saying, I believe that Jesus' blood was shed for me. Cuando tomamos del jugo, estamos diciendo que yo creo que la sangre de Jesús fue derramada por mí. But also, the Bible says that once we have been saved, we should examine ourselves. Pero también la Biblia nos dice que ya somos salvos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. And we should take some time to confess our sins. Y tenemos que tomar tiempo para confesar nuestros pecados. So let's take some time to pray in silence, and then I will pray over the Lord's Supper. Entonces tomemos un tiempo para orar en silencio sobre los pecados y luego va a concluir el pastor en oración en voz alta.